No hay longitud de onda que describa este color en el campo electromagnético. Este color, en teoría, se encuentra en tu cerebro. Hoy hablaremos de los factores culturales y psicológicos del color. La videoclase pasada ya hablamos de los factores físicos de la luz y de los factores fisiológicos y neurales que van a determinar la experiencia de este. Pero, a modo de repaso, les pongo este ejemplo para recordarles que tenemos tres fotorreceptores que se excitan a diferentes longitudes de onda y que la luz justamente es eso, radiación, que se mueve en longitudes de onda. Aparentemente, a nivel físico, no hay una longitud de onda que describa a los rosas y a los púrpuras. Las longitudes de onda largas van a corresponder a los colores rojos y las longitudes de onda cortas van a corresponder a los colores azules. Todos los colores que vemos es el resultado de la combinación proporcional de la apertura o excitación de estos tres fotorreceptores principales. Si una longitud de onda larga y una longitud de onda corta excitan al mismo tiempo las neuronas, van a configurar la interpretación de un color rosado. Es el color que va al final de los dos extremos del arco iris, es el color donde se supone que van todas las longitudes de onda que ya no podemos percibir. Esto significa algo más allá que el rosa no exista. Significa entonces que, aparte de que es el color que menos debería existir, ningún color existe, o que todos los colores son experiencias de mi longitud de onda. Es decir, el pasto no es verde. Los órganos de vista interpretan esa longitud de onda como verde. Eso es lo que hablamos la clase pasada y tiene que ver con los aspectos físico-neurales. Hoy que hablaremos de los aspectos psicológicos y culturales del color, veremos un ejemplo muy similar de determinismos en estas precondiciones, cómo es que aspectos culturales van a jugar un papel crucial en la qualia del color percibido. Aparte de los factores físicos, los factores culturales son determinantes. El lenguaje y el aprendizaje de los colores van de la mano. Un ejemplo es este sujeto de la tribu Himba en Namibia, donde un estudio de la BBC le da una tabla cromática y le cuesta muchísimo distinguir el color azul. Así de fácil como podemos ver el color azul, ellos pueden distinguir aquí cuál es el color distinto en esta escala cromática. Los códigos operativos de color en su entorno les obliga a diferenciar estos tonos en su cultura con un nombre. Este fenómeno de que les cuesta trabajo distinguir el que nosotros percibimos aquí como azul se puede explicar por cómo ellos nombran o agrupan los colores como conceptos. En Japón sucede lo mismo, donde el azul no se diferencia del verde hasta mucho más adelante como concepto o palabra, y el azul estaba más ligado hacia los negros. Noten también cómo otras culturas tienen este nombre común para designar ambos tonos. El sistema Pantone nos permite darle una nomenclatura más específica a cada uno de los colores, donde cada tono o variante de color tiene un número como nombre. Ese número va a representar una posición en una escala tridimensional donde hay tres valores en juego: tono, la saturación y el valor. El 448C está considerado como uno de los coordenadas más desagradables o de una valencia más baja. Quizás sus cualidades repulsivas estén asociadas a su similitud cromática con los excrementos, por eso es utilizado de manera obligatoria en algunas ciudades australianas en los empaques de cigarrillos para disuadir a los consumidores. El sistema Pantone me permite diferenciar microtonos a través de números cuando alguno de estos tres factores varíe: el factor de tono, saturación y valor. Con estos tres conceptos podemos pensar más allá del círculo cromático como una esfera cromática, donde hay un plano cartesiano tridimensional en el cual podemos ubicar colores con estas tres propiedades para generar un montón de variaciones. El código tonal me va a decir qué color es, el código de saturación me va a decir qué tan puro es el color y el código de valor me va a decir cuánta luz contiene. La psicología del color se va a aprovechar de la parte más reactiva de la condición animal del humano. Estos aspectos van a ser más genéricos, van a ser aplicables a mayor escala. En cambio, los aspectos culturales van a ser mucho más arbitrarios, van a depender de sistemas y de códigos, de tradiciones y de convencionalismos. En este nivel de arbitrariedad profunda, los colores se convierten en códigos.
como de que el rosa es para niñas y el azul es para niños. Es un ejemplo de otra arbitrariedad cultural que surge en torno de 1914 por la recomendación de un periódico y más adelante, en la Segunda Guerra Mundial, se decidió cambiar al rosa para niñas y azul para niños, aunque antes de la Segunda Guerra Mundial los niños vistieran de rosa. El rosa lo consideraban un color más enérgico, más vibrante, más varonil, más de acción, y el azul lo consideraban un color más delicado, más para niñas. Quizás porque consideraban que escaseaba, entonces se usaba demasiado diluido y entonces eran azules demasiado claros. Empresas y marcas han basado su imagen apelando a la característica de código en el color. El color que usan o que eligen para la imagen de su marca está basado en lo que quieren proyectar hacia los consumidores, obviamente tomando en cuenta los factores culturales de usos y costumbres. Asumiendo que a nivel social hemos asignado a ciertos colores determinadas características, podemos como artistas aprovechar estos códigos para significar entonces esta obra, por ejemplo, podría tener totalmente otra lectura si los colores utilizados aquí no fueran rosa y amarillo, sino más bien negro y gris. Habría una coherencia y la pieza se haría más plana. Aquí el acento dado se da o proviene de el choque entre una temática del Tánatos coloreada por el Eros o los colores del Eros. Como artistas pueden aliarse a un sistema de color o rechazarlo totalmente e inventar el suyo propio. Tienen esa libertad de manejo de código, así como hicieron los fauvistas que pintaron el cielo rojo y los árboles anaranjados y morados. Si utilizamos o no nuestro propio sistema de color, tenemos que reconocer que existe un status quo o normativo del uso de los colores, pero tenemos la libertad de rechazarlo y asignar los colores a los códigos que deseemos. Cada sistema de significantes va a tener la libertad de asignarle el color las propiedades arbitrarias que le dé la gana. El color se va a volver parte de un vocabulario inventado. Ustedes tienen la libertad de mirar otras formas de codificar color y aliarse a estos sistemas para introducir nuevos códigos o capas de lectura en sus obras que generen. Sin olvidar que pueden ser totalmente arbitrarias y que muchas veces va a haber sistemas muy diferentes unos de otros. En ese sentido, el arte se vuelve una especie de religión privada. Alan Moore dice que el arte es magia en el sentido de que es un lenguaje expandido para decir lo que el lenguaje tradicional no puede, y la magia es lo mismo, es un conjunto de descripciones expandidas para decir lo que está más allá del cotidiano. La naturaleza también codifica color, inevitablemente, diría Paul Václavic en su primer axioma. Es imposible no comunicar. En ese sentido, el ser humano ha copiado muchos de los códigos de la naturaleza en sus propios códigos. Los códigos navideños son un constructo. Se dice que Rodwell inventó el Santa Claus que conocemos hoy para Coca-Cola, pero también hay un mito que liga sus códigos cromáticos con el hongo Amanita muscaria y los renos que la consumían. Estos renos orinaban y la nieve amarilla, si era consumida por un ser humano, pues era psicoactiva de alguna manera y de ahí surge la alucinación o la visión de un trineo volador, pero en un lago congelado esta visión se puede dar muy fácil. En este acto hermenéutico nos podemos preguntar si la Coca-Cola inventó la Navidad o más bien definió el lenguaje cromático para su consumo. Tenemos el azul que patentó Yves Klein y el Banta Black, el negro más negro de todos. Aquí estamos hablando de el color en sí mismo como forma última de expresión o como forma de expresión final. Por ejemplo, los fabricantes de pinturas. Al final de las cuestiones técnicas, una empresa de pinturas te está vendiendo más allá que una pintura, te está vendiendo un color. Y una empresa dedicada a la cosmética brasileña, cansada de nombres como atardecer coral o arena vespertina para sus tonos, decidió explorar con nombres un poco más ingeniosos. Me salió una cana, o no hice nada, almas destrozadas, budista amargo. Segunda base, orgasmo, cásate con el millonario, esposa trofeo, dame un anillo, rubia boba. Nombres hipotéticos como Lucio pagó la pensión y Joao no me pegó hoy y seguramente me lo merecía. Más allá de las cuestiones de mercadotecnia, es un ejemplo más de la libertad que tenemos. Es una libertad en su dimensión arbitraria de significantes a escala cultural, pero
No obstante, está ligada a factores psicológicos. Este es un fenómeno que integra muchas escalas, las psicológicas, las neurales y las culturales. Sin embargo, las escalas psicológicas son un poco más universales que las escalas culturales, aunque estas son dependientes. Pero, por ejemplo, los cuartos pintados de color amarillo en un lugar de comida rápida está diseñado para que te estreses y te vayas antes. Y el color café está diseñado para relajar a los que cohabiten o habiten esa habitación. Por ejemplo, algunos restaurantes de McDonald's europeos son de color café porque es un lugar más exclusivo y están diseñados para que estés más tiempo. Sin embargo, los McDonald's americanos o en América son de color amarillo para que estés menos tiempo y te vayas antes siendo un lugar de comida rápida. Entonces sería bueno preguntarse si en todas partes el amarillo estresa, en una recámara amarilla y en todas partes un cuarto café relaja, pero muchas veces esas preferencias cromáticas están ligadas a cuestiones vivenciales del que las percibe. A lo mejor hay alguien que tiene una aversión al café y le estresa bastante estar en una habitación café. Este lenguaje de caracterización del color se puede ver también en el diseño de personajes, como Sullivan de Monster Inc. es azul, está ligado mucho a la psicología del color. Pero para hablar de elementos más reactivos a nivel psicológico, vamos a tocar el tema de las armonías y de los contrastes. La armonía se va a generar cuando los tonos involucrados son primos hermanos o parecen pertenecer a una misma familia, y el contraste va a generarse cuando generan una alta vibración o energía, o más bien estén contrarios en el círculo cromático. Al hablar de armonías y contrastes estamos hablando de yuxtaposiciones cromáticas. Las más comunes van a ser los contrastes por complementarios. Podemos ocupar una guía de círculo cromático para descubrirlas, pero también tenemos contraste por saturación, contraste por valor y contraste por tono. En un libro de Dea Dondis, La sintaxis de la imagen, él distingue 21 o 42 soluciones visuales en las que ocupamos a nivel compositivo contrastes y armonías. A nivel pragmático tenemos que trabajar 8 casos de contrastes y armonías del color utilizando el círculo cromático. El primero sería el complementario. El complementario es cualquier color que elijamos, el que tiene enfrente en el círculo cromático, ese va a corresponder a su complementario. Y se tiene que combinar, el resultado de yuxtaponerlos es un alto contraste. El contraste split o de complementario split es tomar algún color del círculo cromático, observar qué color tiene enfrente y no ocupar ese color, sino los dos colores que tendría al lado. Entonces ocupamos tres colores, dos que son casi armónicos y un acento. En el caso de la armonía o de colores análogos vamos a ocupar tres colores continuos o más dentro del círculo cromático, de modo que los consideremos una familia, primos hermanos. Se van a parecer bastante y al yuxtaponerlos va a generar una sensación muy distinta a la de un contraste por complementario. Otro caso que vamos a trabajar sería la tríada, la cual consiste en dibujar un triángulo equilátero y ocupar los tres tonos que toquen las esquinas de este triángulo. Esto lo podemos hacer con 4, 5 y hasta 6 lados. También podemos trabajar complementarios dobles y armonías más un acento muy parecido al complementario split. Con esta herramienta podremos calcular y diseñar el diálogo que tendrán los colores entre sí. Podremos diseñar una mejor paleta de colores y decidir si queremos que los colores contrasten y en dónde o queden armónicos y por qué. En un primer vistazo rápido de estas paletas de colores, ¿cuál te gusta y cuál no te gusta? Ahora pregúntate cuáles son las condiciones que generaron que esa paleta te disguste o que esa paleta te agrade. Tiene que ver con cuestiones muy subjetivas que quizás las tengas presentes o quizás no las consideres a un nivel consciente, más sin embargo están presentes como un factor o conjunto de factores que va a determinar tu gusto subjetivo o preferencias. Tenemos que hacer una obra o un círculo cromático en el que aparezcan 60 tonos, los 12 genéricos del círculo cromático, más otros 4 por cada uno de estos colores. Dos tonos hacia arriba en valor y dos tonos hacia abajo en valor. Obtendríamos 60 tonos distintos, los cuales se pueden hacer en un círculo cromático. En otras ocasiones hemos pedido hacer un hexacontaedro en el que cada cara de esta configuración geométrica contenga los colores que estamos pidiendo.
Por ejemplo, una cara sería roja y dos caras serían rojo clarito y rojo un poco más clarito y otra cara sería rojo oscuro y otra sería rojo un poco más oscuro, por dar un ejemplo muy burdo. Este hexacontaedro es un dodecaedro que tiene 12 caras, entonces consideren que cada una de estas 12 caras del dodecaedro la partimos en 5 y así obtendríamos los 60 tonos que estamos pidiendo para este ejercicio de manejo de colores. O si lo prefieren, pueden hacer una obra de arte libre con acuarelas, acrílicos o óleos en el que aparezcan estos 60 tonos. Recuerden, es cada uno de estos tonos más dos claros y dos oscuros por cada uno de ellos. Este ejercicio de valor es complementario al ejercicio de saturación. Ya para cerrar, nada más quería comentar que esto que estamos viendo es mentira, o más bien es tradición, pero no es ciencia. Estos no son los verdaderos colores primarios, el azul, el amarillo y el rojo no son los verdaderos colores primos. Es un esquema que se ha ocupado por tradición en las escuelas de arte, pero podemos hacer ciencia ocupando el círculo cromático de Munsell y experimentando, utilizando el sistema CMYK en el cual considera los colores primos como cian, magenta y amarillo como los verdaderos colores primos. De hecho, con los colores primos del CMYK podemos sacar los colores primos de la escuela tradicional. Considero que si mezclamos colores como una impresora los mezcla, obtenemos colores más vivos que si trabajamos como la tradición nos ha enseñado a mezclarlos. No están obligados a ocupar uno u otro sistema, sino a experimentar. Muchas gracias.